Buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy hablaremos de 100 años del hundimiento del Titanic. Bueno, comencemos. El hundimiento del Titanic se produjo el 14 de abril de 1912, y el 14 de abril de 2012 hace 100 años que desapareció el mayor barco construido hasta la época. En este centenario del hundimiento del Titanic, National Geographic sacará nuevas imágenes y dos documentales protagonizados por James Cameron, director de la película Titanic, y Robert Ballard, descubridor del barco, y otro que tratará de explicar las causas que provocaron el choque contra el iceberg. Explicaciones, oficiales o no, sobre el choque y hundimiento del barco más seguro de la época son simples especulaciones, teorías y suposiciones y, posiblemente entre ellas, se encuentre la causa que realmente produjo el choque y hundimiento del Titanic. Una marea muy alta que vertió al mar un número anormalmente alto de icebergs. Un fallo humano del primer oficial que pensó que pasaría sin tocar al iceberg, que no sabía que un iceberg solo muestra un 10% de su volumen. Se dice también que este mismo oficial pudo errar en el giro. Terroristas y teorías conspirativas entre enfrentamientos secretos entre Estados Unidos y Europa. O entre Europa y América frente a Alemania. Remaches y planchas metálicas debilitadas por una composición química deficiente. Condiciones climáticas que produjeron un efecto visual que deformaron la percepción, la distancia o el tamaño. 14 años antes que navegara el Titanic existió un libro de ficción llamado Futility de Morgan Robertson que describía un barco llamado Titán que se creía inundible. Lo llenó de gente rica y despreocupada, pero choca con algo parecido a un iceberg y se hunde en una noche de abril. Además tenía casi el mismo peso, longitud y capacidad de pasajeros. Se considera que el autor usó el libro como una predicción del desastre del Titanic, para otros es una asombrosa coincidencia. Durante el hundimiento, los 8 miembros de la banda, dirigidos por Wallace Ardley, se situaron en el salón de primera clase en un intento por hacer que los pasajeros no perdieran la calma ni la esperanza. Más tarde continuaron tocando en la parte de popa de la cubierta de botes. La banda no dejó de tocar incluso cuando ya era seguro que el buque se hundiría. Ninguno de los integrantes de la banda sobrevivió al naufragio. Manuel Urchurtu fue el único mexicano que estuvo en el Titanic. Cuando el bote salvavidas N-11 estaba a punto de descender, notó a una pasajera, Elizabeth Ramella, que le rogaba al oficial a su mando que le permitiese abordarlo, ya que su esposo y su hijo le esperaban en Nueva York. Al negársele aquella posibilidad, Urchurtu le cedió su puesto, no sin antes pedirle que visitara a su esposa, en Xalapa, Veracruz, México. Así lo hizo en 1924, aunque se comprobaría más tarde, que Ramell no tuvo jamás un esposo o un hijo. Un tripulante del Titanic, días antes del viaje inaugural, soñó con gatos que entraban en una ventana, y luego una agorera le dijo que no se embarcara, lo que le convenció. La diferencia entre el RMS Olympic y el Titanic radicaba en que el Titanic desplazaba casi 1000 toneladas más que este, tenía la cubierta de paseo de la clase A cerrada por ventanales en casi 100 m y era más lujoso. Si los mamparos delanteros hubieran sido más elevados, el Titanic se habría dado vuelta de costado durante el proceso de hundimiento. Si el Titanic hubiese chocado de proa al iceberg, se habría podido mantener a flote, con tan solo 2 compartimentos inundados, lo que le habría permitido, incluso, seguir navegando. Si el Titanic hubiera dispuesto de 5 segundos más a la hora de divisar el iceberg, se hubiera evitado la colisión. Con 5 segundos menos, el buque se hubiera estrellado de frente. Si el primer oficial Murdoch no hubiese dado la orden de marcha atrás, en conjunto con la de viramiento, el Titanic habría evitado el iceberg por escaso margen. Si esa noche hubiese habido viento, o simplemente si los vigías hubiesen tenido prismáticos, es posible que el iceberg hubiese sido avistado antes, evitando la catástrofe. La concatenación de sucesos fatales, todos desafortunados, que conducen a un desastre se suele conocer como efecto Titanic. Basta que un eslabón falle para producir la catástrofe. Curioso e interesante, ¿verdad? Bueno amigos, pasen buenas noches. Bueno, como ven, es el capítulo último de esta temporada. Cuídense, adiós.